Escuchar ahí, muy bien. Estaba ansioso de poder escuchar a nuestro hermano Jared, que saben que tenemos una secuencia de hermanos que comparten domingo tras domingo y escasas veces tenemos a uno que consecutivamente está predicando un domingo tras otro. Esto quizás es la primera vez que ocurre aquí en CBT en muchísimos años. Y él tuvo que viajar el día viernes a Lima y tuvimos que hacer reajustes y por lo tanto la secuencia que corresponde esta mañana, con gusto lo recibo, pero con mucho temor y temblor, sabiendo que siempre requiere toda la atención necesaria para uno prepararse y compartir. Oremos por nuestro hermano Jared, su esposa y su bebé y sus pequeños, y que la voluntad del Señor se haga en ellos y que sea una intervención con éxito y que vuelvan hacia nosotros. Y quién sabe, un pequeño Jaredcito ya venga después, en unos cuantos meses, otro más. Y continúen orando por ellos, mis amados hermanos. Bueno, esta mañana ya lo hemos leído, los versículos que tenemos ahí al frente, bueno, lo acabamos de leer y estaba pensando, voy a seguir la secuencia que habíamos ya tratado la semana anterior. Estamos hablando de lo que es un discípulo comprometido. Un creyente es un discípulo, pero no necesariamente es un creyente, o diría más bien un discípulo comprometido. Y eso fue lo que comenzamos la semana anterior. Y esta mañana tengo dos cualidades más de lo que significa ser un creyente, un discípulo comprometido. Y la idea clave que tengo aquí para ustedes es que el Señor Jesús desea que los creyentes seamos discípulos comprometidos. El Señor Jesús desea que tú, si confiesas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, no te quedes nada más como un calentador de bancas. No te quedes nada más como un participante común y corriente. Pero Él quiere que tú sudes la camiseta. Él quiere que tú derrames lágrimas. Él quiere que tú te codees con tus hermanos. No solamente que aprendamos a convivir en este ambiente de una asamblea local, pero también el salir a las calles, estar dispuesto a compartir el mensaje de Cristo, de llegar a nuestra Jerusalén, a nuestra Samaria y a los confines de la tierra. Hay una gran diferencia entre lo que es la contribución y el sacrificio. Seguro han escuchado esa fábula sobre una reunión de todos los animales en la granja, que con gratitud al granjero eligieron al presidente y a un vicepresidente del comité. Esto quedó en las manos de la gallina y el cerdo. Y la gallina y el cerdo decidieron cómo, en representación de todos los animales, demostrar su gratitud al granjero. Y bueno, la gallina muy sonriente dijo, yo tengo la mejor idea, porque sabemos que a él le encantan los huevos revueltos y el tocino. Entonces, ¿qué tal si yo doy todos los huevos necesarios para hacerle un festín y tú también das tu parte, que es el tocino? Y el cerdo se puso a pensar y dijo, pero eso es demasiado fácil para ti. Lo que tú estás haciendo es una contribución y lo que para mí significaría un sacrificio. Puede sonar muy jocoso, hasta con algo de humor esta historia, pero nos hace reflexionar entre la diferencia de lo que es alguien que está simplemente contribuyendo con aquel que desea ser sacrificado por la causa de Cristo. Y eso nos compete esta mañana, mis queridos hermanos. Entonces, al llegar a esta mañana, recuerdo lo que les mencioné la semana anterior. La semana anterior les dije en cuanto a un discípulo comprometido que considera tres cualidades. Uno es que recuerda su encomendación. En segunda instancia les dije que considera la expectativa que tiene. En cuanto a su encomendación, él sabe que la cobertura mayor que tiene es el mismo Señor Jesucristo.
En cuanto a la expectativa que se tiene de un discípulo comprometido, es que Jesucristo es nuestra mayor esperanza. Por lo tanto, no temeré lo que el hombre pueda hacer de mí. Por lo tanto, no me avergüenzo de él. Y si llega el tiempo que debo dar mi vida, también estaré dispuesto para ello. Y también una cualidad que mencionamos la semana anterior es que un discípulo comprometido está dedicado a la eficiencia en su vida y se convierte en eficiente porque nuestra mayor actividad es Cristo. Yo soy un cristiano que es maestro, yo soy un cristiano que es ingeniero, yo soy un cristiano que es abogado. Preeminentemente Cristo va delante y luego yo. Mi definición es Cristo. Eso es auténticamente lo que es un discípulo comprometido. Esta mañana, al ya haber leído los pasajes por medio de nuestro hermano, quiero decirles que en la secuencia diría que la siguiente observación en cuanto a un cristiano, a un discípulo comprometido, es que este discípulo va a priorizar los requerimientos del Señor. Él va a priorizar los requerimientos del Señor. Fíjense, en el versículo 18 hasta el versículo 20, viene esta pregunta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Le dice el Señor a sus discípulos. Y en este caso a los apóstoles más íntimamente. Los requerimientos del Señor vienen de esta manera, mis queridos hermanos. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, Él no desea que solamente seas un dominguero. Y de los domingos, quizás una horita. Mi llamado no es para hacerte sentir mal, no es eso, mis queridos hermanos. Vengo aquí también siendo golpeado por la palabra de Dios. Veo que definitivamente necesito tener este compromiso de discípulo más visible, más dedicado, más sudoroso por la causa de Cristo. Y quizás si a algunos les afecta cuando les digo que solamente tienen una hora a la semana para venir y dedicárselo al Señor, si te hace sentir mal, tómalo como un desafío del Señor, no como mi palabra, no para hacerte sentir mal. Si nosotros deseamos realmente demostrar un compromiso genuino al Señor, debemos reconocer los requerimientos del Señor. Y el primer requerimiento que vemos aquí en esta parte es que debemos confesar la exclusividad de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Les dice el Señor a sus discípulos, a los apóstoles. Y es Pedro en representación de los 12 que dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Y esto es donde comienza esos requerimientos en los cuales tú y yo debemos estar alineados. La confesión a la exclusividad de la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? Y ahí comienza, allí comienza mi querido hermano, ahí comienza mi querida hermana. Si es que tú confiesas que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, entonces tú estás condicionado a hacer lo que Él pide de ti. No es tu pata, en el cual Él solamente se alinea contigo en lo que tú quieres escuchar. No es tu choche. Muchas veces hasta decimos papito, ¿por qué? Porque sabemos que Él nos va a dar solamente lo que pedimos. Él es nuestro Señor y Salvador. La confesión del discípulo es importante. Y esto tiene que ver la exclusividad de su persona. Pero luego también vemos en los versículos 21 al 22 la confesión de la exclusividad de su obra. Porque dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Versículo 22 y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. ¿Quién dicen ustedes que es Cristo? Es una confesión exclusiva.
Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho? Eso es el siguiente paso que es requerido de un discípulo comprometido. La confesión exclusiva de su obra. ¿Qué hizo Jesucristo por mí? Cristo fue enviado como el Dios encarnado. Lo dice Hebreos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Que Él es la imagen perfecta, el reflejo exacto de Dios Padre. Ese es Cristo, pero Él vino a entregar su vida por ti. Eso es su obra. ¿Quién es Cristo? Él es Dios encarnado. ¿Qué hizo por mí? Él dio su vida por mí. En tercera instancia vemos aquí que hay una necesidad de la confesión de exclusividad de sus condiciones. Y aquí quiero pararme porque esto nos va a chocar. Y yo quiero sacudirte esta mañana. No hemos venido aquí para hacernos sentir bien si necesitamos ser examinados, porque yo me siento mal a ser examinado bajo estas condiciones. Dice, la confesión de la exclusividad de sus condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En otras palabras, ¿qué pide Jesús de mí? Miren, solo si dejo pensar como hombre, no voy a dedicarme a las condiciones que Dios pide de mí. Si nosotros vemos un texto paralelo en Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 33, fíjense lo que dice en el versículo 33. Es un pasaje paralelo a lo que hemos leído, dice aquí la palabra de Dios. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo dice, cierto, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Cristo. Pero saben que yo debo ser entregado a las autoridades. Voy a morir. Y Pedro le dice, ven para acá, déjame decirte lo que debes hacer. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, lo que Pedro está haciendo, él cree en su mente que está haciendo el bien. Es más, de acuerdo al texto, él está utilizando palabras hasta religiosas, piadosas, para decirle, pero Señor, ¿cómo puede ser posible? Mira, aquí se va a truncar los planes que tienes. No es posible, mira tu pueblo. Si algo te ocurre, ¿qué va a pasar con nosotros? Algo por ahí, por el estilo. Pero el Señor vino a entregar su vida por ti y por mí. Y Él dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? En el versículo 33 de Marcos 8 dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ahora, en nuestro idioma, el español, la mira tiene que ver con los ojos, pero en el idioma original tiene que ver con la mente. Porque no pones la mente, no pones tu cabeza, no estás entreteniendo las cosas de Dios. Por eso es que para ti, tú crees que evitar la muerte te caería bien cuando la realidad es que yo he venido a entregar tu vida por ti. Yo he venido a entregar mi vida por ti, diría. Yo he venido a morir por los pecadores. El convencimiento del Señor Jesús es tal. Y allí es cuando hay una gran llamada de atención, tal como nunca lo encontramos en la palabra de Dios ante Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Las condiciones que el Señor pone para los discípulos comprometidos requieren, mis hermanos, que reajustemos nuestra manera de pensar. Reajusta tu manera de pensar. Dedícate a pensar y meditar en las cosas de Dios. No pongas por primera instancia tu familia, ni siquiera tu matrimonio, ni siquiera tu trabajo. ¿Por qué? Porque si no pones la prioridad de pensar en las cosas de Dios, más que seguro tu matrimonio no va a funcionar, más que seguro no te va a ir bien en el trabajo, más que seguro vas a fallar como padre. ¿Por qué? Porque no tienes la prioridad. Debemos pensar como aquellos
que ponemos la prioridad en el Señor. Eso es lo que está diciendo. O sea, el discípulo comprometido dice, no voy a pensar como el mundo, no voy a pensar como un hombre común y corriente, yo quiero pensar como Cristo. Y eso es lo que está pidiendo. Número 1, ¿qué dice? ¿Cuáles son esas condiciones? Versículo 23, la condición número 1. Debemos negarnos a nosotros mismos. Si alguno desea venir, miren, el Señor Jesucristo ha dado de comer a más de 20,000 personas, ha sanado a muchos enfermos, ha resucitado a muertos. ¿Quién no quiere estar con Él? ¿Se acuerdan la semana pasada que dije algunos venían? ¿Por qué? Porque les había llenado la pancita. De la nada les dio de comer hasta que se saciaron. ¿Quién no quisiera tener a alguien como Él? Venían a ver los milagros, mas no porque querían entregar su vida a Él, mas no porque querían seguirle necesariamente, pero el Señor está dispuesto a predicarles. Y quizás a algunos de ustedes lo que les estoy diciendo no les va a gustar. Y no les está gustando, ya he escuchado esto antes. Pero yo te digo, a no ser que entregues tu vida a Cristo, todas las cosas te van a salir tuerto. Yo quiero ser un discípulo comprometido. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Primero, niéguese a sí mismo. Esto tiene que ver con las ideas, con los deseos, los intereses, los antojos, los enamoramientos, los caprichos que uno pueda tener. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, o seguimos a Dios o seguimos al ego. Él está diciendo, fíjense, cuando dice niéguese a sí mismo, que en el transcurso de nuestra vida, en el día a día, vamos a tener la voluntad de Dios y mi voluntad que van a chocar. Y cuando las voluntades chocan, ¿quién va a ganar? ¿El ego o mi Señor? El discípulo comprometido dice, este ego está bajo pecado. Cuando alguien me dice, oh, sigue tu corazón, yo debo decir, no, mi corazón está lleno de pecado. Voy a examinarme a la luz de la palabra de Dios. Cuando voluntades chocan, la pregunta es, ¿a quién daré la razón? ¿Al Señor o a mis deseos? Cuando seguimos los deseos nuestros, lo que el ego quiere, simplemente estamos accediendo a lo que todo el mundo dice. Por ahora lo haré a mi manera. Y como no hace daño a nadie, está bien, pues. A pesar de todo, se siente bien. Son algunas de las afirmaciones que muchos hacen en cuanto a seguir al ego. Al igual que Pedro, algunos hasta pueden pensar que están haciendo bien, porque él quiso ilustrar, él quiso aconsejar al Señor, y él dice, apártate de mí, Satanás. Satanás va a venir y desafiarte y hacerte sentir, pero ¿qué está? ¿Está mal que vayas con tus patas por allí en lugar de estar aquí trabajando con tu familia, con tus hermanos, estudiando la palabra de Dios? Fíjense que sacrificamos cosas que no necesariamente son malas, pero no son lo mejor. El Señor dice, niéguese a sí mismo. Si lo que queremos, mis amados, no está en armonía con lo que Dios quiere, entonces estamos pensando como cualquier otro ser humano que está mermado, que está enfermo de la gracia de Dios. ¿Saben? Si el Señor me dice, Pablo, y los domingos que me encanta jugar fútbol, aunque ya no he jugado más de 2 años, pero la calidad no se pierde, ¿no? Sí, así dice, me dice David. Si el Señor pide que los domingos que me gusta hacer lo que me gusta, permítanlo de esta manera. Si el Señor me dice, Pablo, desecha el ajedrez por seguirme a mí, una ilustración. Y digo, Señor, contento daré el tiempo de jugar ajedrez por tu causa. Y además ni me gusta el ajedrez. ¿Qué tal si es el tenis? Aunque el tenis me gusta. ¿Qué tal si es voleibol? El voleibol me gusta, pero no lo jugamos. ¿Quién lo juega? ¿O qué tal si es cualquier deporte que te gusta? El Señor te dice,
dame ese tiempo a mí. Si el Señor pide de ti algo que no te gusta, tú tranquilo vas a decir, Señor, te lo doy todo. Pero sí vamos a chocar cuando Él pide mi fútbol. Sí vamos a chocar cuando es algo que a ti te gusta, pero Él dice, dámelo a mí. ¿Saben por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Él dio, en el cual había puesto todo su afecto, y esto es su hijo Isaac. Tú quieres despegar, tú quieres crecer, tú quieres ver el mismo cielo manifestándose en tu vida, tú debes estar dispuesto a negarte a ti mismo. Si no, eres un hombre común y corriente, eres una mujer común y corriente, como todos, simplemente siguiendo sus afectos de este mundo. Y muchos hemos hecho un ídolo de qué. Bueno, ya me estoy adelantando, mejor me quedo ahí. Como ven, estoy siendo golpeado, mis hermanos. Esto es trascendental. Estos son los requerimientos de un discípulo comprometido, el negarse a sí mismo. La segunda condición que el Señor da, el segundo requerimiento, también en el versículo 23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Siguiente, tome su cruz. Esto tiene que ver con los ideales, los sueños que tú tienes, jóvenes. Los sueños que uno tiene, las metas, las grandes vocaciones, los grandes propósitos, las ambiciones que uno puede tener en la vida. Y aquí la pregunta es, o seguimos a Dios o seguimos nuestras propias metas, nuestros propios sueños. ¿Saben? Cuando hablamos de la cruz, pensamos en esa cruz pesada que el Señor cargó a aquel lugar donde iba a ser crucificado. El símbolo de una cruz que es fácil ponerlo en aretes para muchos hoy en día, colgarlo de un cuello para muchos, o ponerse en un polo. Cuando te pones eso, te estás identificando con aquel que puso su mirada en algo grandioso. No es una declaración de moda, porque a veces hoy en día ya se ha puesto hasta en una declaración de moda. Queremos ser fashion y si le pongo una crucecita mejor. Mis amados, el Señor cuando ves una cruz lo que está demostrando es primero que te estás dispuesto a negarte a ti mismo. En segunda instancia, es de que tú estás dispuesto a desechar lo que más sueñas en esta vida por su causa. Ya ve, ya toma un matiz distinto. Toma un matiz distinto. Jesús estaba dispuesto entonces a llevar a aquello que le iba a matar al lugar donde le iban a matar. En esa cruz él iba a ser muerto. Cuando tú pones una cruz como señal en tu vida, cualquier forma de cruz, asegúrate de que estás dispuesto a poner realmente lo que eso significa delante de ti. Mi esposa sabe que me encanta, tengo hasta 5 polos evangelísticos que lo llamo. Uno de esos tiene el color de ketchup. No sé si han visto. Y dice en inglés, catch up with Jesus. Ven ahí, ketchup, y lo hacen en juego de palabras en inglés. Ketchup, catch up with Jesus. En otras palabras, pasa tiempo con Jesús. Y un día estaba entrando en un viaje y la chica que está en el counter me dice, tu equipaje es muy, muy grande. Vas a tener que pagar $150, pero esto es equipaje, hermano, no es demasiado grande. Y estuve a punto de ya tener un diálogo no tan alturado con ella y me doy cuenta, catch up with Jesus. Gracias a Dios que el polo me hizo recordar. Cuando nosotros hablamos de tomar nuestra cruz, mis amados hermanos, recordemos lo que el Señor ha tenido en mente. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo que debemos pensar. Pero fíjense, aquí viene
la ilustración de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús estaba dispuesto a cargar esa cruz porque él vio más allá de su dolor. Había algo más trascendental que ese dolor. Y la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo? ¿A sentir alguito de dolor? ¿A levantarme a las 5 de la mañana a orar con mis hermanos? ¿A estar en un estudio bíblico por lo menos por una horita? ¿O me cuesta? Ah, mis amados, cuánto necesitamos desafiarnos. Cuando un hombre tiene una meta, mis queridos hermanos, un sueño por el cual vivir, esa persona trata de mover cielo y tierra por conseguir ese sueño. Si tú abrazas la cruz de Cristo, estás diciendo que voy a desechar cualquier cosa en esta vida por la causa de Cristo. Voy a desechar cualquier cosa por la causa de Cristo. Entonces nosotros tenemos este tremendo desafío. La condición que tenemos aquí, estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar la cruz de Cristo. Y en tercer lugar vemos que dice, sígame. Al él decir sígame, quiere decir que está involucrado, ¿qué cosas? Los ídolos que tenemos, las deidades que nosotros hacemos, los héroes, los campeones, las leyendas, los amigos, la familia, los hijos, el cónyuge, el pastor. Aquellos que toman preeminencia muchas veces, que son de carne y hueso, pero los hemos elevado como dioses. Y no los llamamos dioses, ¿no es así? Solamente los llamamos nuestros campeones de fútbol. Y bueno, caigo ahí muchas veces porque vemos el partido y luego queremos ver la repetición de las jugadas y luego nos reunimos con nuestros amigos para discutir quién ha jugado mal y quién ha jugado bien. Y me voy a dormir pensando en lo que va a ser el resumen del partido y al siguiente día otra vez vuelvo a reunir lo que se habla. Ven lo que consume el tiempo el deporte. Y cuando voy a hablar del estudio bíblico estoy cero. Estoy cero. Y hablo por mí mismo, mis amados hermanos. Eder está viviendo con nosotros en mi casa. Y si quieren saber lo bueno y lo feo de mi casa, pueden acercarse a él. Es una manera de hacerme vulnerable, porque yo tengo las mismas debilidades que ustedes tienen. Pero quiero agradar a mi Señor y pido que mi hermano le está viviendo en mi casa, yo soy un ejemplo para él. Es fácil ser un ejemplo al estar aquí al frente de ustedes. Pero ven a mi casa. Vas a ver cómo me enojo. Vas a ver cómo trato a mi esposa. Y espero que esté tratando bien esto, ¿sí? Gracias, mi esposa está ahí. Gracias, date duro, date duro. Mis amados, el Señor nos ha pedido a ser discípulos comprometidos. Y esto, mis hermanos, es cuanto más pones de alimento, más vas a echar lo que es bueno. Mi esposo un tiempo estaba comiendo antes en la mañana papaya y en la noche papaya conmigo. Y vino mi suegra un día y le dijo que estás tornándote amarilla. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enferma? ¿Estás mal del hígado? Nos dimos cuenta, estamos comiendo bastante papaya y lo podíamos ver en la palma de sus manos y todo. Uno, mis amados, va a dar lo que recibe, lo que pone en su mente, en su corazón. Pongan al Señor Jesús en primer lugar. Que sea número uno en nuestra vida. Cuando el Señor dice, sígueme, estamos haciendo la pregunta, o seguimos a Dios o seguimos a un Dios. Y ese sígueme quiere decir, la palabra está en el sentido imperativo. Los teólogos, los estudiosos les gusta saber en qué tiempo está la palabra. Bueno, este es un imperativo presente. Usted tiene que ser constantemente. Continúa siguiéndome, en otras palabras. Entonces, cuando el Señor dice esto, mis amados, un seguidor comprometido con el Señor Jesús no tiene dudas para quién está viviendo. Su deseo es estar con Jesús y ser como Jesús.
No nos vamos a confundir. ¿A quién seguir cuando el mundo cambia la verdad? Cuando las estadísticas no parecen darnos la mayoría. Saben que lo que creemos en la palabra de Dios, vamos a paulatinamente ser la minoría en este mundo. O bien evolucionamos y creemos que está bien cambiar la palabra de Dios para convivir con el resto, o permanecemos intactos, íntegros con la palabra de Dios, aun cuando somos minoría. Cuando dice sígueme, el Señor está diciendo que estoy dispuesto, no importa si no está de moda, no importa si los números no me dan la razón, pero yo sé en quién he creído. No hay otro que ha dado su vida por mí. Y si Él ha dado su vida por mí, yo tengo vida eterna, entonces no temo lo que me pueda hacer el hombre. Si quieres, toma mi vida, porque yo sé a quién pertenezco. Y quiero vivir por Él. Por lo tanto, estoy dispuesto a desechar familia, estoy dispuesto a desechar amistades, estoy dispuesto a desechar lo que sea, porque sé que al tenerte a ti lo tengo todo, y cuando tengo todo yo sé que los que están a mi alrededor se van a beneficiar. Parece fácil, ¿no? El concepto es fácil. Pero el negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz, el seguir, es algo difícil, mis amados. ¿Qué debemos hacer entonces? Él dice lo que debemos hacer. Fíjense, vamos al versículo 24. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, dice Marcos 8:35, es un pasaje paralelo, la salvará. ¿Qué debemos hacer? Primero, ante estas condiciones de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, de seguir solamente a Cristo y no perder nuestra identidad cuando no somos populares, ¿qué debemos hacer? Número 1, debe haber una disposición en nuestra vida de darlo para Jesús. Debe haber una disposición de dar nuestra vida por el Señor Jesús. Lo dice aquí. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Salvar aquí, mis amados, significa negarse a hacer cambios en nuestros deseos naturales. No está hablando de la salvación conforme nosotros lo recibimos cuando creemos en Él. Está hablando de esta convicción de un creyente comprometido, de hacer reajustes, de hacer cambios en su vida para estar cercanamente al Salvador. Eso es el desafío. Debemos tener una disposición de dar nuestra vida por Jesús. Entonces no se trata de la salvación, sino se trata de decidir vivir efectivamente para Cristo y que veamos resultados claros debido al cambio de dirección en la cual estamos dispuestos a tomar. A veces sentimos que cambiar dirección en nuestra vida solo involucra las grandes cosas. Ahora sí me decido a bautizar, eso es una gran decisión. Y yo digo, amén. Ahora sí me decido casar y eso es una gran decisión. Yo digo, amén. Pero ¿qué de las otras cosas que son pequeñas, pero sin embargo tienen un efecto significativo en nuestra vida? La clase de libros que estoy leyendo, las clases de películas a las cuales me estoy exponiendo, las clases de amistades que tengo. No, pero solamente estoy con mis patas porque, bueno, salimos a jugar y después ellos toman aquí y allá. Y bueno, está bien, no hay problema, no hay ningún daño, pero ¿está haciendo luz? O poco a poco de repente tú vas a ser jalado por ellos. En otras palabras, si yo no soy intencionalmente luz para ellos, posiblemente ellos van a achicar mi compromiso con el Señor. Es importante todos estos temas. Cuando alimentamos nuestros propios deseos e intereses en esta vida, no vamos a tener ningún impacto espiritual en nuestro caminar diario con el Señor. El Señor diría esto: ¿quieres venir a estar conmigo? ¿De verdad quieres seguirme? ¿Quieres ser un discípulo mío? Yo te digo, el compromiso es esencial. Y Él diría, ¿me vas a seguir cuando las cosas se ponen difíciles en la vida? ¿Me vas a seguir cuando las cosas no salen como esperabas?
¿Me vas a seguir cuando sientes que a nadie le gustas y no puedes perdonarte a ti mismo? ¿Me vas a seguir cuando te sientes, una vez dije esto, te sientes una mujer cuando tienes un cuerpo de hombre? Y seguir eso tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Me vas a seguir cuando tienes un hijo que prueba tu paciencia? ¿Tu ira va a ser una ira santa? Cuando te enojas con tu hijo, ¿deseas explotar con el amor de Cristo? ¿Ser firme con el amor de Cristo? Cuando no queda mucho en el banco, ¿vas a seguirme? Cuando solo la soltería está por delante, ¿vas a seguirme? Muchos siguen a Jesús solo por las bendiciones, ya que Él sí puede alimentar a más de 20,000. En otras palabras, muchos siguen a Jesús solo por lo que uno puede recibir de Él. ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Seguimos a Jesús solo porque queremos ser bendecidos? ¿Todavía estamos dispuestos a seguir a Jesús cuando no veo sus bendiciones? Cuando un cónyuge me deja, yo sigo firme al Señor. Cuando la temporada de invierno es tan larga y fría y me siento solo, sigo aferrado del Señor. Cuando no fui ascendido en el trabajo, puedo confiar en el Señor. Cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, todavía estoy firme con el Señor. En el versículo 25 nos dice otro de las ya prácticas aplicaciones en cuanto a estas condiciones. Fíjense, versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Primero debemos tener la disposición de dar nuestra misma vida por el Señor. No todos vamos a ser llamados a dar nuestra sangre, a dar realmente el último aliento. En otras palabras, quizá la mayoría aquí no va a ser llamado a ser ejecutado por la causa de Cristo, porque no vivimos en un contexto como ello. Pero el Señor sí está llamando que tú te niegues a ti mismo, que tomes su cruz, que lo sigas solamente a Él y auténticamente a Él. Pero aquí en este versículo 25 nos está afirmando que debe haber una disposición a desprendernos de nuestras cosas, o sea, las posesiones que tenemos por Jesús. ¿Se acuerdan del rico, del joven rico? ¿Por qué? Él quería seguir al Señor Jesús. Y Él le dice, ve y da todo lo que tienes. Y él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía posesiones. Puede ser que la posesión que tú tienes, y no es necesario tener grandes cosas para estar aferrado a las cosas. Aún ahora los que menos tienen son a veces los que más se aferran a las cosas. Lo que el Señor está diciéndonos aquí es que supongamos que vivimos para obtener cosas y logramos ser dueños del mundo entero. ¿De qué nos sirve si al final no lo vas a tener eternamente? Las cosas que tengo y deseo tener deberían ser herramientas, mis hermanos, para acercarme más a Jesús. Quizás muchas veces estas cosas que tenemos nos están alejando del Señor y nos estamos dando cuenta que durante la pandemia estas cosas nos han alejado a muchas familias. Estaban juntos pero no estaban unidos. Los hijos se han metido en la internet, han estado putrificando sus mentes con la basura que viene a través de esto. Muchas de las cosas que no son usadas de buena manera nos van a alejar del Señor. Y debemos nosotros examinarnos, debemos nosotros preguntarnos, ¿qué cosas debo sacar para tener algo mejor? ¿Saben? Dice la palabra de Dios que mejor es dar que recibir. ¿Se acuerdan? Y siempre me encanta la ilustración del mar muerto. ¿Saben por qué el mar muerto es muerto? Porque solamente recibe y nada de lo que recibe el mar muerto sale.
Y así es como creyentes están empachados de recibir y recibir y recibir, y por lo tanto no hay vida porque solamente lo que hacen es recibir. Hablo esto en el sentido de prepararse, en el sentido de escuchar, pero también en el sentido de las cosas que tenemos. Y yo mismo me pregunto, ¿estoy siendo generoso con lo que el Señor me ha dado? Como digo, yo fui el primero y sigo siendo el primero en examinar mi vida ante estos desafíos. Es Jesús preeminente cuando digo lo siguiente: déjame terminar mi carrera primero, Señor. Muchos jóvenes han optado por ello y terminan alejándose del Señor. Cuando ya termine mi carrera, ahí sí, Señor, voy a estar más dedicado a tus cosas. Pero luego viene, ahora qué chamba tengo. Y luego dice, uy, ¿ahora con quién me caso? Al final, cuando ya quiere realmente entregar su vida, ya está bordeando los 90 años. El Señor quiere tu vida. Qué bueno ver a jóvenes dedicados. Estaba orando aquí con los jóvenes y les confesé mi ingratitud. A veces he sido ingrato al no reconocer que domingo tras domingo ellos se preparan para darnos algo bueno. Una ilustración de lo que muchos están haciendo para servir. Soy agradecido de decir, hermano, gracias por lo que tú estás haciendo. No para levantarles el ego, pero para también conectarnos en el Señor. Una iglesia que ama al Señor debe ser una iglesia agradecida. Agradezco por el ministerio de mi esposa en mi casa. Estuve con una pareja el otro día cenando y me pasé ahí 2 horas. Y me dice, ¿cómo está tu familia? Le digo, la razón que estoy aquí es porque alguien está con mis hijos. Y cuando retorno a mi esposa, gracias por estar en estos 20 años dedicado a mis hijos. Bueno, 22 de casado, hace 20 años que tenemos hijos. Para que vean que sí estoy con la matemática aquí. No voy a hacer que me corrijan después al llegar a casa. ¿Estás tú agradecido por tu esposa, por tu esposo? Siempre estamos reclamando. Pero ¿estás tú agradecida por él y por ella? Por el ministerio que es para ti. Mis amados, neguémonos a nosotros mismos. Tomemos nuestras cruces, sigamos al Señor. Vamos al versículo 26, ok, tenemos que avanzar. La semana pasada ustedes valientemente se sentaron conmigo por 1 hora y este día dirán algunos, otra vez nos va a llevar por otra hora. Bueno, voy a tratar de ser lo menos de 1 hora, 59 minutos de repente. Okay, versículo 26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Otra observación aquí es la siguiente. Debe haber la disposición a dejar la popularidad de este mundo, el aprecio de este mundo por la causa de Jesús. El discípulo comprometido está dispuesto a desechar el aprecio que pueda recibir de la gente, que es un aprecio que es pasajero, que es un aprecio que no tiene comparación con aquel que el Señor diga, bien, mi siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Ustedes creen que eso va a decir a él que está ahí a medias con el Señor? Creo que está hablando de aquellos que están dispuestos a someterse a la condición. Niégate a ti mismo, toma de cruz, sígame. Una disposición a dar mi vida, una disposición a dar mis cosas y una disposición hasta a tener enemigos si fuera necesario. Porque aquí nos dice, ¿qué si te avergüenzas de mí? Saben, habrán momentos en los que sentiremos la presión del grupo, de los amigos, de la familia, del trabajo, como si que nos hemos equivocado al seguir a Jesús. Y algunos decidirán quedarse en el mundo. No estoy diciendo que no son salvos, pero están bien mundanitos. Están en el mundial ya ellos antes de Qatar. El Señor te quiere aquí oliendo más a Él, oliendo más a gracia, oliendo más a amor, oliendo más a paciencia, oliendo más a benignidad, a fidelidad, a dominio propio. Y eso no te lo va a dar el mundo. El éxito de tu familia, de tu matrimonio, no va a ser por lo que está en el mundo, va a ser por lo que Cristo está haciendo en ti. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígale. La verdad es que Dios hará por ti solo lo que haces, por lo que estás haciendo, si está alineado
con Jesús. Si no incluyes a Jesús en tu vida y en los quehaceres de tu vida, entonces Dios no vendrá de tu lado. Dice Salmo 128:1 que el hombre que tiene éxito en su familia es un hombre que teme a Dios. Yo no quiero fallar a mis hijas en la vida y a mis hijos, porque saben que el último Timoteo, no quiero fallarlos. La garantía de no fallarlos es que si temo al Señor, y temer a Dios significa tomar en serio lo que Él es. Finalmente aquí vemos que hay una transición, ya estamos culminando. Versículo 27 es una transición. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transición tiene que ver, estuvimos hablando de un discípulo comprometido prioriza los requerimientos de su Señor. Pero aquí hay una transición a algo espectacular, a algo que es increíble, es impensable. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que un discípulo comprometido goza de las recompensas de estar con el Señor. Por todo lo que tú haces de negarte a ti mismo, de seguir a Jesús, de tomar su cruz, el Señor te va a recompensar, mi amado. El Señor no es deudor de nadie. Tú vas a cosechar aún en esta vida. Mi gran cosecha deseo es que mis hijos sigan al Señor con fidelidad y les sirvan. Eso es lo que anhelo. No estoy poniendo presión, pero creo que ellos decidirán conforme van creciendo. Y eso es todo lo que deseamos. Nuestro Padre Celestial quiere que tú también le traigas gozo, le traigas bendición a su pueblo. Y fíjense aquí que Pedro, Juan y Santiago tienen esta tremenda experiencia de ver al Cristo glorificado. No voy a pasar mucho tiempo aquí, nada más quiero repasar lo siguiente y decir, ¿saben que por medio de la obra del Señor Jesús, ellos son expuestos a eso? Estaban hablando de lo que el Señor iba a hacer con su sacrificio. Y cuando están hablando de esto, el Padre dice, amén a todo lo que se está diciendo. Y a propósito, escuchen a mi hijo. Y yo les digo esta mañana, el Señor quiere que tú le escuches a Él y a Él nadie más. No a mí, no a ningún gurú espiritual, solamente a Cristo. Busca a Cristo. Si estás aquí de pasadita esta mañana, bueno, estás providencialmente, pero busca un lugar donde se predique a Cristo. Ten comunión con los santos de Dios. Ten comunión con la iglesia de Dios. Lo primero que quiero observar aquí en cuanto a esta trascendental exposición de la gloria de Dios es que el creyente verá la gloria de Dios. ¿Saben que algunos han tratado de ver la gloria en el Antiguo Testamento y murieron? Pero aquí el deseo para los discípulos comprometidos es que Dios te mostrará su gloria. Cuando el Señor Jesús estaba orando en Juan 17, a punto de partir al cielo, Él dice en Juan 17, versículos 20 al 26, Padre, yo deseo que aquellos que tú me has dado vean mi gloria. Mis amados, ¿saben lo que eso significa? No es ver la gloria de Hollywood, por si acaso. ¿Cuántos están ahí? Uy, ya llega el Oscar, ¿verdad? No, y van corriendo de sus casas a prender su televisor para ver las glorias efímeras de Hollywood. Y saben que la gloria está íntimamente conectado con la luz. ¿Ven los juegos de luces que hay en los Oscar? Eso es la gloria máxima de este mundo, a propósito. Es un juego de luces, porque la luz es realmente lo que nos da acceso a ver la gloria verdadera. Y aquí vemos que luz resplandece del rostro del Señor Jesús y luz también trasciende de la persona del Señor Jesús. Y los hombres que han intentado ver la gloria de Dios hasta aquí murieron. Pero hay un deseo para los discípulos comprometidos del Señor, de nuestro Padre, que tú veas su gloria. ¡Wow! Él dice, Padre, yo deseo que lo que me has dado, vean mi gloria, aquella gloria que lo tuvimos desde el comienzo de la fundación del mundo. Qué privilegio el nuestro que nuestro Padre te tuvo en mente, que tú, lo que vemos aquí es que la luz no te va a empañar.
Intenta ver la luz del sol, ¿puedes? Aún la luz de los hombres tenemos que condicionarla para que no nos empañen. El creyente comprometido verá la gloria verdadera de Dios. Y si no me creen, lean Apocalipsis. Hay un juego de luces tremendo. La misma luz habitando en medio de nosotros en la persona del Señor Jesucristo. El creyente verá la gloria de Dios. Número 2, el creyente participará de la gloria de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es ser partícipe de ello. No solamente ves, pero participar lo sientes. Nos dice Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No solamente el creyente verá la gloria de Dios, el creyente también participará, estará allí vivito y coleando, no empañado por la luz, ni siquiera destruido por la luz. Y eso es la siguiente conclusión de este punto aquí, es que la luz no nos destruirá. ¿Quiénes están ahí presentes en este evento importante de la transfiguración? 3 hombres como tú y yo, esos 3 apóstoles. Y ellos, ¿quién les presentó? No creo que tenían un selfie de Moisés y de Elías. No creo. Sin embargo, saben quiénes son. Es algo muy revelador de nuestra condición, de lo que es el privilegio estar con el Señor. Es una anticipación de esa gloria que será manifestada para estos discípulos del Señor. Finalmente, el creyente permanecerá con la gloria de Dios. Y para que la gloria permanezca en nosotros, mis amados, debemos ser transformados. Santiago, Juan y Pedro nunca se olvidaron de este episodio. Pedro humildemente habla en una de sus epístolas sobre esto cuando dice, y tuvimos esta experiencia en el Santo Monte. Aun cuando lo grandioso que vio, lo espectacular, la manifestación de la gloria de Dios, él dice después, pero más segura es su palabra. En otras palabras, en lugar, aunque esta experiencia espiritual era tremenda, él dice, escuchemos la palabra de Dios. ¿Eres tú un discípulo comprometido? ¿Eres tú una discípula comprometida con el Señor? El Señor un día te hará gozar de lo que Él tiene separado para ti, con las recompensas que Él nos da. Y la mayor recompensa, mis amados, es que estaremos en su gloria presente y no seremos consumidos. Y esa comunión será para toda la eternidad. Pero verlos ahí. Padre Santo, Señor, qué grande es tu palabra. Señor, la vida es tan efímera y sin embargo ocupa todo nuestro ser. Señor, confieso mi propia debilidad. Señor, me encanta el fútbol de Europa, el fútbol de México, lo he visto mucho y a veces siento, Señor, que para consumiendo tanto de mi vida. Señor, perdóname, no sé con qué están lidiando mis hermanos. Cualquiera sea, Señor, que está ocupando mucho más de nuestro tiempo. Ruego que pensemos en los requerimientos que tú das para nuestro compromiso. Señor, permíteme acercarme más a ti al negarme a mí, a mi ego. Permíteme acercarme, Señor, a ti al tomar tu cruz y ver que eso es el sueño más grande de que tú seas glorificado en este mundo. Y que, Señor, no titubee en esta vida de saber que tú eres mi Salvador. Señor, ruego esto por mis hermanos, que ellos hagan un autoexamen en su vida y que brillen no con la luz de su mente, pero con la única luz de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén.